Zona Médica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. Buenas tardes, bienvenidos todos al programa El Universo de tu Cerebro, sección Zona Médica de bromoestereo.com. Durante este mes de agosto estamos charlando con especialistas en problemas que surgen en la infancia temprana o desde el periodo del nacimiento. Y estamos hablando de los trastornos del neurodesarrollo. Platicamos el primer programa con el doctor José Antonio Venta Sobero, quien es nuevamente nuestro invitado el día de hoy, a quien le damos la bienvenida. Él es neurólogo pediatra del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, jefe de ese servicio. En aquella oportunidad, él nos platicó cómo viene desarrollándose todas las habilidades que los seres humanos tenemos que ir adquiriendo con el paso del tiempo, porque nacemos con un cerebro que ya viene condicionado pues por la genética, por el buen estado de la gestación, las buenas condiciones de la mamá durante este periodo tan importante para todos los seres humanos, y también porque el nacimiento se produce sin ningún contratiempo. En esa situación, digamos que normal o ideal, el cerebro se va a desarrollar como debe de ser y va a ir creciendo dentro de la cabeza hasta adquirir todas estas habilidades de las que hablábamos. El doctor Venta nos comentó acerca de los hitos del desarrollo, es decir, momentos o periodos durante los cuales las habilidades se van incrementando y mencionamos los más habituales. ¿A qué edad sostienen la cabeza los niños? A los 3 meses. ¿A qué edad pueden sostener el tronco sentaditos? A los 6 meses. Gatean alrededor de los 8 meses, se paran alrededor de los 9 meses y muchos niños hacen ya la marcha independiente alrededor del año de edad, en un lapso entre un poquito antes del año y el año 3 meses aproximadamente. Y también empiezan a adquirir habilidades de comunicación como la sonrisa social, antes de ello el seguimiento visual, la sonrisa social, y después empiezan a balbucear y a pronunciar palabras que ya podemos entender, las cuales van a ir hilando, primero hacen alguna frase, hasta que finalmente el niño tiene una cantidad de vocabulario bastante importante y ya puede platicar con nosotros. Resulta que durante este periodo que viene desde la gestación hasta la primera infancia pueden suceder cosas que van a afectar en algunos niños cómo va este neurodesarrollo y podemos encontrar desviaciones del mismo, que muchas suceden por problemas alrededor del nacimiento y hablamos de daño en el cerebro por un problema de oxigenación durante el periodo del nacimiento. A esto le llamamos encefalopatía hipóxico-isquémica perinatal. También puede haber retención de los pigmentos que se llaman bilirrubinas y esto dañar algunas estructuras del cerebro y dejar secuelas. Y tenemos casos de parálisis cerebral infantil que generalmente son problemas motores, es decir, de movimiento, aunque algunos pueden acompañarse de alteraciones del desarrollo intelectual. Después de ponernos en contexto con el doctor Venta, tuvimos de invitada a la doctora Lluvia León el programa pasado
y con ella platicamos acerca de los problemas que van a afectar la capacidad intelectual. Lo que antes se llamaba retraso mental, ahora se le llama discapacidad intelectual, y estuvimos analizando de nuevo algunos de estos hitos del desarrollo y abordamos a qué se le llama discapacidad intelectual, los grados de discapacidad que existen y que se miden por el cociente intelectual de una manera numérica, pero concluimos que más que darle un número a estas capacidades, lo más conveniente era detectar qué habilidades tiene la persona para poder desarrollar sobre esas habilidades la capacidad de que se puedan desenvolver en una vida diaria y después en una vida laboral, que es a lo que aspiramos todos, prepararnos para ser autosuficientes para nuestro autocuidado y también para la cuestión económica y no depender de otras personas. Esto a veces se puede lograr con las personas que tienen discapacidad intelectual. No siempre es factible, depende del grado de alteración que tienen. Y hay algunos que de plano son custodia, que no pueden valerse por sí mismos de ninguna manera. Entonces, ahora, después de abordar este problema que es relativamente frecuente, vamos a regresar a platicar con el doctor José Antonio Venta acerca de otro problema del neurodesarrollo que es muy conocido porque se le ha dado mucha publicidad, hay películas al respecto, hay el Día Mundial de este problema y vamos a hablar del autismo o más correctamente dicho actualmente trastornos del espectro autista, porque no todas las personas afectadas por esta situación tienen las mismas características. Y también vamos a platicar cómo es factible hacer un diagnóstico correcto, por qué a veces hay un sobrediagnóstico, a veces hay un subdiagnóstico. Y bueno, siempre es importante tener claridad de lo que está pasando, a pesar de que, como vamos a ver más adelante platicando con el doctor Venta, pues no existe un tratamiento específico que revierta esta situación. Sin embargo, siempre hay algo que hacer y sobre eso vamos a platicar cómo aconsejar a los papás que tienen niños con esta condición y también acerca de mitos que ha habido alrededor de cómo se produce esta condición del autismo o del espectro autista. Le agradezco mucho al doctor Bente con nosotros. Bienvenido nuevamente. Buenas tardes. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Bueno, agradezco su invitación. Gracias por estar aquí. Entonces yo empezaría con el doctor Venta preguntándole cómo se define este trastorno del espectro autista o estos trastornos. Claro. Bueno, en cuanto a la definición del trastorno del espectro autista, es un constructo para definir a las personas en una gama de trastornos del desarrollo neurológico. Constructo es una teoría para comprender un problema determinado. Actualmente la gama de diagnósticos para el trastorno del espectro autista se ha unificado en un espectro o un continuum sin subtipos, porque anteriormente el autismo se subdividía en diferentes tipos. Actualmente esto es, como le he dicho, un espectro, un trastorno del espectro autista que puede tener variables, por supuesto, importantes. Hay niños que pueden encontrarse con grados muy leves de autismo, los cuales generalmente cuestan más trabajo diagnosticar. Y hay otros niños que de verlos uno dice, bueno, pues este niño es autista, no hay duda. Entonces, este espectro es como una, digamos, como una pantalla, ¿no? Y dentro de esta gran pantalla, unos niños pueden encontrarse en la etapa inicial, con un estadio leve, otros moderado, otros severo, otros muy severo,
Y esto también es importante que lo tengamos en mente porque esto ayuda a tener un concepto más claro de lo que es este trastorno y sobre todo poderlo subclasificar en cuanto al tratamiento que deben de recibir y por supuesto al pronóstico que van a tener estos niños en sus diferentes grados. Okay. ¿Cómo podríamos definir el autismo? De por sí la palabra ya nos remite a algo que es como el encerramiento en uno mismo, podríamos decirlo de alguna manera. Entonces, ¿a qué se le llama autismo? Bueno, al autismo se le denomina autismo cuando existe un trastorno del desarrollo que reúne ciertas características. Es decir, son niños que tienen, por supuesto, dificultades en la comunicación, tienen dificultades entre la interrelación con los demás niños, tienen intereses muy específicos, hay dificultades cualitativas para interactuar en la escuela, en el kinder, socialmente, hay falta de empatía y reciprocidad social, hay una incapacidad para responder a gestos o a impresiones, dificultad en la comunicación y falta de flexibilidad en el razonamiento, con un repertorio restringido, estereotipado y repetitivo de su comportamiento, y también en lo referente a sus actividades o intereses. Bueno, ¿qué tan tempranamente podemos sospechar el problema? Bueno, cualquiera que haya visto a una mamá interactuando con su hijo, verá que es visible ese vínculo de comunicación que existe entre la mamá y el niño. Esto que nos acaba de decir el doctor Venta de que hay dificultades para interactuar con otros niños, pues también lo extendemos a la interacción con los familiares cercanos, empezando por la mamá. Y como les decía, cualquiera que haya visto a un bebé con su mamá, pues uno lo aprecia mirándola, lo aprecia sonriendo, lo aprecia gesticulando, lo aprecia balbuceando, haciendo ruiditos simpáticos, a veces riéndose, queriendo tocarla con sus manitas. Y eso pues es algo totalmente normal. El niño establece este vínculo con su mamá y la mamá obviamente le está dando estímulo y respuesta a todos estos gestos. Entonces, se dice que desde muy temprana edad se puede vislumbrar que un niño puede tener este problema porque todas estas cosas que he comentado de cómo se relaciona el bebé con su mamá no van a existir del todo tal como se las estamos diciendo. Y un dato muy importante que no sé si sea constante en todos los grados de autismo es la dificultad para hacer contacto visual y también para tener esta aceptación de tocamiento, de caricias o de abrazos que estos niños suelen no responder adecuadamente ante esto. ¿Es un mito o realmente es este par de datos algo importante para hacer el diagnóstico de autismo? Bueno, mire, los síntomas del autismo se presentan desde edades muy tempranas. Varían. Hay niños que pueden iniciar presentando datos desde el primero o segundo año, que no es lo más frecuente, y ya a partir del segundo año empiezan a presentar mucho más datos porque esto está implícito dentro del desarrollo psicomotor que un niño normal debe de tener. Habitualmente, al no existir una comunicación adecuada, no existe tampoco oral, tampoco existe una comunicación corporal adecuada. El lenguaje corporal de estos niños se ve afectado también. De ahí que, por ejemplo, el contacto visual no se establezca en el tiempo adecuado como se presenta normalmente en los niños pequeños, que prácticamente es desde la etapa de recién nacido. Estos niños, cuando van creciendo, pueden tener un mejor contacto visual con sus familiares directos, con el padre y la madre,
pero difícilmente lo tendrán con alguna otra persona, incluso con otros familiares, y mucho menos con personas ajenas al núcleo familiar. Ahora, tampoco tienen la sensibilidad para poder aceptar fácilmente las caricias o el contacto personal con ellos, porque tienen un trastorno de sensibilidad muy importante, especialmente con todas las estructuras, por ejemplo, textiles o la arena o la tierra o la ropa incluso. A veces solo aceptan poder utilizar determinado tipo de ropa que tenga una textura especial. Eh, a veces tampoco aceptan el ponerse los zapatos o los calcetines y prefieren andar descalzos. Entonces, todos estos son problemas, digamos, de sensibilidad que se manifiestan desde etapas muy tempranas. Lo mismo sucede con la comida. Tampoco aceptan, digamos, la sensación de determinados alimentos en la boca. Los sabores también es un conflicto porque hay alimentos que pueden comer permanentemente y otros que no los aceptan y no los aceptarán nunca. Entonces son problemas de sensibilidad, de percepción de sensibilidad. Y esto es una de las características también importantes dentro del diagnóstico del trastorno del espectro autista. Sí. Así es. Bueno, esto que hemos planteado es así como un cuadro muy florido, pero precisamente hablar del espectro quiere decir que en un extremo podrá haber niños en los que los rasgos del autismo sean muy poquitos o sean muy poco acentuados, muy poco manifiestos, y otros que tienen toditos los rasgos y los tienen de una manera completamente expresada. Y en ese inter, pues tenemos grados diferentes que pueden verse de distintas formas y que es importante saber que existen para poder hacer, como había dicho el doctor Venta, pues un manejo, un tratamiento, algo que pueda ayudarles a mejorar en algunos aspectos. ¿Qué hay sobre la capacidad intelectual en este grupo de niños con espectro autista, doctor Venta? Bueno, hay niños autistas que pueden tener un coeficiente intelectual bajo, pero también hay autistas que pueden tener un coeficiente intelectual normal o incluso brillante, especialmente en aquellos niños que antes se denominaba Asperger y que ahora por la modificación de la terminología ya no se emplea. O sea, son los niños autistas de un alto rendimiento. Y este alto rendimiento implica que pueden tener habilidades especiales, por ejemplo, para algunas materias, para algunas áreas del aprendizaje, para algunos aspectos del lenguaje. Pueden tener un lenguaje muy florido o un lenguaje muy selectivo y pueden tener un coeficiente intelectual brillante, sin problema. Sí, manejar mucho las matemáticas Así y cosas así, ¿verdad? Desde pequeños se nota que pueden tener cierta tendencia o facilidad para algunas áreas, como pudieran ser las matemáticas, o como pudiera ser la historia, o como pudieran ser, no sé, las ciencias naturales. Hay niños que pueden estar hojeando o leyendo libros de dinosaurios prácticamente todo el tiempo y saben más de dinosaurios que cualquiera, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, hay otras cosas que no les interesan para nada. Esto, pues, tiene que ver generalmente con las variantes de autismo que existen, pero hay niños que pueden tener un coeficiente intelectual incluso muy brillante y pueden tener habilidades muy específicas para determinadas áreas que de alguna forma pueden ser áreas de oportunidad para su educación en el futuro. Claro. Sin embargo, volvemos al dato primordial de este problema, que es esta capacidad de interacción social, que eso pues se va a ir notando conforme el niño tenga que interactuar con otras personas ajenas al núcleo familiar, que es cuando van a la escuela. Y en la escuela pues vamos a encontrar alteraciones diversas. Volviendo un poquito antes de que hablemos sobre este aspecto de qué pasa con estos niños cuando asisten a la escuela común y corriente, porque tienen una capacidad intelectual dentro de los límites normales o incluso mayor,
También tenemos el caso que habíamos mencionado de que pueden tener retraso mental, es decir, una discapacidad intelectual, trastornos del aprendizaje y tener autismo. Esto puede coexistir, no es a veces un sobrediagnóstico en niños que tienen discapacidad intelectual importante, que pueden tener rasgos autistas sin que realmente sea un autismo. ¿Cómo podemos diferenciar? Bueno, hay niños que pueden tener, como usted lo ha dicho, asociación de autismo con otras entidades. Por ejemplo, hay niños que pueden tener autismo y tener también algún síndrome genético, como por ejemplo sería el síndrome de X frágil. Pueden cursar también con esclerosis tuberosa, que es otra enfermedad obviamente neurológica, y estos niños en general tienen coeficientes intelectuales más bajos o mucho más bajos y coexisten con dos patologías diferentes. Por un lado, la estructural neurológica y por el otro lado, pues la que estamos hablando, que es el trastorno del espectro autista. Y dentro de este espectro autista todavía hay una gran variabilidad, ¿no? Porque aparte pueden ser epilépticos o pueden tener algún otro tipo de problema que dificulte aún más su manejo e incluso también su diagnóstico. Claro. Entonces, sí, bueno, yo he visto y he escuchado también a los neuropediatras decir, bueno, tiene conductas autistas sin poder establecer un diagnóstico de autismo como tal. Y pues también hay que tener en mente eso. ¿Cuáles serían estas conductas autistas? Usted hablaba de algunos comportamientos que no describimos. Yo creo que conviene que los describamos para que quien tenga a alguien en casa con algún trastorno o conozca alguna familia con un niño que tenga este problema, pues tenga claro qué es lo que pueden ver en su conducta que nos hace suponer o es parte de los rasgos que nos hacen el diagnóstico de autismo. Bueno, existen datos que son datos muy importantes a tomar en cuenta, porque cuando se habla de un niño autista, a diferencia de un niño con rasgos autistas, esto puede deberse a múltiples causas. Un niño con rasgos autistas simplemente puede ser el niño que no ha tenido una estimulación adecuada. Y esto lo hemos visto mucho desde la pandemia para acá. A partir de la pandemia, la frecuencia con la que se observan niños tanto con rasgos autistas como autistas en sí ha aumentado en forma muy importante. Y yo creo que esto en parte fue debido al aislamiento social, a la falta de una estimulación adecuada, a la no estimulación del lenguaje, a la falta de convivencia con otros pares, al no asistir a la escuela, al no tener oportunidad de ir al parque y convivir con otros niños. Es decir, los niños en general con rasgos autistas en muchas ocasiones se debe a la falta de estimulación correcta o a la falta de estimulación adecuada, porque pueden ser niños que estén a cargo de las abuelitas, y no es que las abuelitas no sean buenas estimuladoras, pero no tienen la energía para llevarlos al parque todos los días o ponerse a jugar directamente con ellos, sino simplemente se limitan a darles los cuidados básicos, nutricionales y de aseo, que obviamente lo hacen con la mejor voluntad, pero no es igual que un niño desde pequeño pueda asistir a un kinder, pueda convivir con otros niños, pueda tener estimulación en el lenguaje, en las actividades motrices, en la convivencia con otras personas. Entonces, los niños digamos, con rasgos autistas, no necesariamente son autistas. Y estos niños cuando se integran a una escuela, a una guardería, cuando han recibido algún programa de estimulación específico, cuando el modo de vida familiar cambia, pues obviamente se nota el cambio. Se modifican, ¿no? Así es. Claro. Bueno, hay unas conductas que pues tradicionalmente se consideran como parte del autismo, como por ejemplo, bueno, estar aislados, no juntarse, no acercarse con otros niños cuando tienen la oportunidad de hacerlo, el no tener el contacto visual y el realizar algunas actividades de manera repetitiva.
Esto es algo que se describe mucho en los niños con autismo y son niños que podemos ver que están pues sentados con un juguete, que se están balanceando, que están solamente meneando lo que tienen en la mano, cosas de ese tipo. ¿Qué otras conductas aparte de esto podemos encontrar en este grupo de niños? Bueno, básicamente son 3 áreas las que se ven más afectadas en un niño desde edades tempranas. Una de ellas es la comunicación, el lenguaje. Otra de ellas es la relación con las demás personas. Y otra es los intereses personales. En cuanto al lenguaje, bueno, pues obviamente hay muchos niños autistas que pueden nunca desarrollar lenguaje, pueden no tener nunca lenguaje. Ahora, si tienen lenguaje, este lenguaje puede tener algunas peculiaridades, como ser un lenguaje estereotipado o un lenguaje repetitivo. Puede incluso aprender o memorizar algunos diálogos de las caricaturas o de las películas que más les gustan. Y de repente lo sueltan cuando el momento a lo mejor ni siquiera es adecuado para que lo hagan. Eso es en cuanto al lenguaje. En cuanto a las actividades que generalmente les gustan, son actividades repetitivas, estereotipadas, sin ninguna finalidad en especial. Pueden tener conductas obsesivas en cuanto, por ejemplo, acomodar objetos, abrir y cerrar puertas, jugar con agua, hacer ruido. Y por otro lado, la interacción social se ve muy restringida. Generalmente los niños autistas pueden llegar a tener una mejor relación con niños mayores o con niños más pequeños, pero muy mala en general con sus pares. Bueno, entonces, todos estos pues son tips que nos permitirán al observar a este tipo de niños que pudieran tener pues datos que hagan sospechar fuertemente el autismo. Ahora, ¿el autismo va empeorando con el tiempo o tenemos una situación con la que el niño va a tener ciertas características y eso lo va a mantener a lo largo de su crecimiento? Al acumular edad cronológica se va a seguir comportando igual, va a seguir teniendo estos mismos rasgos o se va a ir modificando. Bueno, el trastorno del espectro autista, con él se nace y con él se muere. De manera que sí es muy importante la intervención que se puede tener a edades tempranas, porque en general la intervención radica en que estas conductas se puedan ir modificando. Se pueden ir modificando a través de la terapia, a través del juego, a través de las terapias sensitivas, el ponerlos en contacto con otros niños. O sea, yo creo que el hacer el diagnóstico temprano es muy importante porque de esto dependerá el manejo terapéutico. Y el manejo terapéutico de estos niños, tanto cognitivo como conductual, como sensitivo, es lo que más les va a ayudar a modificar las conductas. Y las llegan a modificar en forma radical y muchas veces desde los primeros meses. De manera que el diagnosticarlo tempranamente tiene la gran ventaja de que pueden modificar el futuro de estos niños a largo plazo en cuanto al aprendizaje, la escolaridad, la socialización, el lenguaje, la comunicación, etc. Claro. Todos estos aspectos que son las características del espectro, pues se tiene que actuar sobre ellos. Algo muy importante es que no contamos con un medicamento o un grupo de medicamentos que puedan modificar esto, aunque a veces pudieran utilizarse algunos. ¿Usted recomendaría, dependiendo de los síntomas, doctor Venta, algún medicamento que requiriera modificarse y que algún fármaco pudiera hacerlo? Bueno, mire, yo creo que lo más importante en el tratamiento son las terapias de comportamiento y comunicación, las terapias educativas, las terapias familiares y otros tipos de terapia pudieran ser la terapia de conversación para mejorar la comunicación, la terapia ocupacional para aprender las actividades de la vida diaria, la fisioterapia para mejorar el movimiento. Y en cuanto a los medicamentos, ningún medicamento sirve para tratar el autismo, pero algunos de ellos pueden ayudar a controlar algunos síntomas.
Por ejemplo, los antipsicóticos, especialmente la risperidona, el aripiprazol, la quetiapina. Lo que más se utiliza en pediatría es la risperidona y es con el que mejor resultado se ha tenido a lo largo de todos los años. ¿Qué síntomas le van a controlar o qué grupo de síntomas? Pues la risperidona les ayuda a tener una menor actividad física, digamos, incoordinada, a ser niños más sociables, a ser niños que puedan ser más manejables, que entiendan mejor las indicaciones, que puedan recibir mejor las instrucciones para la terapia, que puedan concentrarse más en las indicaciones de la terapia misma y que esto pueda redundar en un cambio conductual. También se pueden utilizar medicamentos para el trastorno de déficit de atención, como el metilfenidato o como sería, por ejemplo, la atomoxetina, porque también coexiste la asociación de autismo con trastorno por déficit de atención. O el déficit de atención puede ser parte del mismo trastorno autista. De manera que para que puedan recibir una terapia, si están medicados en este sentido, pues pueden favorecer a que la terapia evolucione más fácilmente. Existen otro tipo de medicamentos, como por ejemplo algunos como la hidroxicina, que es un antialérgico fundamentalmente. Esto ayuda a mantenerlos un poco más tranquilos, un poco más receptivos, más manejables, porque hay niños que prácticamente son inmanejables. Todo esto es un espectro, o sea, no todos los niños son inmanejables, no todos los niños son intratables con la terapia, no todos los niños son imposibles de controlar, pero dentro de este espectro, pues estas son, digamos, algunas de las alternativas desde el punto de vista medicamentoso que pueden ayudarnos a que la terapia dé mejores resultados, sean niños más sociables y se puedan adaptar más fácilmente al medio social. Claro. La pretensión es que independientemente de esta condición que sonaría aquí como muy pesimista el futuro, es decir, bueno, esto es una condición con la que el niño nació y no hay nada que hacer. No, siempre hay algo que hacer, identificar el problema desde edades tempranas e intervenir, como dijo el doctor Venta, con terapias adecuadas para mejorar el lenguaje, la socialización, la conducta, de tal manera que el niño sea adaptable al medio que le toca, en el que le toca insertarse, en este caso el medio escolar, para que pueda recibir la instrucción que debemos recibir todos en la etapa de escolarización y pensar a futuro para tratar de que obtengan habilidades que les permitan o capacitaciones que les permitan llegar a tener una vida independiente. Esto es factible y lo sabemos. A veces, ahorita vamos a hablar de esto porque a lo mejor son más fantasías y mitos que realidades, pero pues sabemos de historias de éxito de personas con un cierto grado del espectro autista que pueden llegar a tener empresas, que pueden llegar a tener empleos muy bien pagados porque tienen la posibilidad de que las habilidades que sí tienen se les puedan dar muy bien en ese medio en el que se están desenvolviendo. Pero al igual que el mismo padecimiento, digamos, tiene un espectro, también el futuro tiene un espectro que es muy variable, muy, muy variable. ¿Y qué pasa entonces cuando estos niños van creciendo? ¿Cómo vamos viendo? Vamos a suponer que tomamos a un niño en edades tempranas, que se le hace el diagnóstico, que entra toda esta serie de procesos de terapias que van a abordar cada uno de estos síntomas que se tienen que modificar a través de estas terapias y el niño va creciendo en edad. ¿Qué vamos a esperar que suceda con estos niños? Bueno, yo creo que el resultado tiene una íntima relación con el grado y la severidad del autismo. Hay niños que tienen grados bajos de autismo, con severidades bajas de autismo,
y que obviamente van a ser mucho más susceptibles de tener una buena respuesta a las terapias que se pueden emplear. Estas terapias serían de comportamiento y de comunicación, algunos programas que se centran en reducir las conductas problemáticas y enseñarles destrezas. Otras se centran en enseñarles cómo actuar en situaciones sociales o cómo comunicarse mejor con los demás. El análisis conductual aplicado puede ayudar a los niños a aprender nuevas habilidades a través de los sistemas de motivación basado en recompensas. Hay terapias educativas muy estructuradas que se componen de un grupo de especialistas y una variedad de actividades para mejorar la destreza social, la comunicación y el comportamiento. Las terapias familiares, que es muy importante, los padres, yo considero que son, por decirlo de alguna forma, los principales terapeutas del niño, porque conviven con él pues prácticamente todo el día. Entonces los padres y otros familiares pueden aprender a jugar en forma que favorezcan las destrezas de interacción social, controlen los comportamientos anormales y les enseñen destrezas y comunicaciones de la vida cotidiana. Otras terapias son, por ejemplo, para mejorar la comunicación, la terapia ocupacional para aprender actividades de la vida diaria y la fisioterapia en caso de que exista algún problema de movimiento o de equilibrio. Y otra parte muy importante cuando los niños van creciendo es hacer planes para el futuro, para planificar la capacitación en áreas que tengan mejor desempeño. Y esto especialmente en los niños que tienen coeficientes intelectuales altos y que tienen grados bajos de autismo. Por eso los niños que tienen, o los adolescentes que tienen grados bajos de autismo, pueden pasar muchos años sin que se haga el diagnóstico. Y cuesta mucho trabajo hacer el diagnóstico porque en realidad pasan por personas normales, que pueden llegar a tener una preparación escolar, que pueden llegar a la vida universitaria, que pueden casarse, que pueden formar una familia, una empresa. Y estos son los casos más difíciles. ¿Y cómo los detectamos? Pues muchas veces porque la observación es importante. Generalmente cuando estos pacientes llegan al consultorio, yo generalmente veo a niños, ¿no? Pero me ha tocado familias en las que llevan al niño por un determinado problema y nos damos cuenta que el papá es el que tiene, por ejemplo, muchos rasgos que nos hacen sospechar que pudiera ser autista. Y navegó por la vida como si nada y decirle a estas alturas, oiga, usted tiene rasgos de autismo o tiene un cierto grado de autismo, ¿a qué nos conduce? Pues nos conduce a que hay que hablar con la verdad. Y Sí, hay claro. que decirle, oiga, pues yo en usted noto ciertos rasgos, y entonces empiezan a aparecer muchos comentarios en confesiones. Sí, yo siempre fui un niño difícil, fui un niño diferente, tardé en hablar, nunca fui el más feliz de las fiestas, no me gustaba ir a actos sociales. Hasta la fecha, pues soy muy rutinario, soy muy repetitivo, introvertido, no tengo ciertos movimientos o características un poco obsesivo-compulsivas en cuanto a la higiene de las manos de mis hijos o de que no quiero que agarren ciertos objetos. Y entonces, bueno, ahí van apareciendo datos que a la larga pues nos dicen, bueno, mire, ¿qué tal que se le hace una evaluación y nos van saliendo autistas? Claro, autistas de alto rendimiento, pero finalmente autistas. Finalmente autistas, entonces, pero que a lo mejor, bueno, pues a estas alturas, como le decía yo, pues ya ¿qué hacemos? Ya sobrepasaron todas las dificultades sin haber tenido un diagnóstico y la vida los llevó por un camino que les permitió desenvolverse adecuadamente y que no vamos ya a actuar mucho sobre eso a menos que haya algún problema como esto de la obsesividad o lo obsesivo compulsivo que quizá pudiera requerir algún manejo. Pero fuera de eso parece que no habría mayor dificultad, ¿no? La terapia nunca les hace daño, ¿no? No, sí, claro. Y finalmente cuando ellos ya se dan cuenta que ha pasado mucho tiempo, que ellos se han sentido diferentes durante muchos años, que han visto que su capacidad intelectual es buena, que su rendimiento académico es bueno, pero se dan cuenta que socialmente no son, digamos, del grupo más más alegre, popular, ¿no? O más alegre de la fiesta. Entonces, bueno, pues
se dan cuenta que, bueno, pues si la terapia les puede ayudar a mejorar en ese sentido, finalmente, pues esto es para que la familia tenga un mejor desempeño. En este grupo de personas que ya sobrepasaron la niñez y la adolescencia sin haber tenido un diagnóstico y de repente se nos aparecen por otro problema con el neurólogo o cualquier otro médico y uno descubre que tienen mucha dificultad para entender bromas, mucha dificultad para entender el doble sentido, mucha dificultad para contextualizar las cosas que son rasgos que tienen las personas con autismo. Uno puede decir, bueno, es que todo lo toma literal, no contextualiza el comentario, no contextualiza la situación y uno dice, bueno, a lo mejor tiene un problema del espectro autista y ya llegó aquí como residente mío, por ejemplo, ¿no? O suyo, o están en una empresa y son, sí, además les va bien. Les va bien en lo que están haciendo, pero socialmente hay una cierta dificultad que a lo mejor no les entorpece para nada el desenvolvimiento a futuro, no les va a frenar ese desarrollo profesional, pero siempre van a tener ciertas situaciones desde el punto de vista social que los puede limitar y que pues quizá no sean muy trascendentes, a lo mejor para otros sí lo sean, ¿no? Entonces podemos encontrar en todos los ámbitos personas que quizá tengan este tipo de problema del espectro autista con una capacidad intelectual normal y que a tropezones pasaron su niñez y su adolescencia y llegaron a una exitosa vida adulta con algunos detallitos que a lo mejor no son del todo normales y que pues hay que estar atentos a ellos porque recordemos, los niños tienen el problema desde que nacen, pero van creciendo y se vuelven adultos y luego los adultos, ¿qué pasa con ellos? Y esos pues ya nos llegan a los médicos que no somos pediatras, pero que vamos a verlos quizá por otros problemas o problemas conductuales, ¿no? Que ellos notan algo no está bien conmigo y quiero que vea si tengo algún problema neurológico y resulta que sale esto, ¿no? Y bueno, pues eso puede ser de utilidad, como decía el doctor Venta, las terapias nunca están de más, pueden ser de utilidad y a lo mejor hay que proponerles de acuerdo a lo que estemos encontrando. La terapia familiar muchas veces, cuando son adultos son adultos y han tenido, por ejemplo, un buen desempeño familiar o un buen desempeño académico, incluso pueden ser triunfadores en lo que realizan, ¿no? Tener empresas, etcétera, comercio, lo que fuera. Pero siempre la terapia, digamos, familiar, en aspectos que ha costado trabajo manejar durante algunos años, como las conductas obsesivas o compulsivas, o las conductas repetitivas, las conductas ritualistas. Bueno, pues todo esto, de alguna forma, en la terapia puede. Claro, entonces, como decíamos al principio, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer y lo importante es establecer que hay un problema, el grado de ese problema y qué rasgos tiene ese problema para poder actuar sobre ellos. No pensar que vamos a actuar sobre el motivo y vamos a quitar el problema en estas personas a ninguna edad, porque se nace con el problema y se van a morir con el problema, aunque en el camino las manifestaciones del mismo y las interacciones con los demás pues van a depender de muchos otros factores. Esto me lleva a preguntar acerca de algunas hipótesis que ha habido en relación a la causa del autismo. Y me parece algo muy relevante comentar porque hubo una época no hace mucho en que los niños se dejaron de vacunar porque alguien dijo que el uso de las vacunas
ponía en riesgo a los niños de tener autismo. Y entonces este concepto, digamos, coloquial del autismo llevó a muchos padres a decir, bueno, yo no quiero tener un niño con autismo, vamos a evitar las vacunas, y esto trajo en consecuencia una serie de regresos de enfermedades que ya habían sido erradicadas. Y esto es un error. ¿Qué opina de esta situación de las vacunas o de algunas otras hipótesis en relación a las posibles causas del autismo? Bueno, definitivamente no existe ninguna evidencia o vínculo entre las vacunas y los trastornos del espectro autista. O sea, este es un concepto totalmente erróneo. Y esto probablemente surgió porque en alguna época, en algunas vacunas hace muchísimos años, se empleaba mercurio en su preparación. Y entonces se pensaba que el mercurio pudiera ser un precursor del autismo. Esto en la actualidad se sabe que ninguna vacuna tiene mercurio y que tampoco son las causantes en ningún momento del trastorno del espectro autista. Respecto a las causas, yo creo que lo más importante son los factores ambientales y los factores genéticos. Yo de alguna forma considero que conforme ha ido avanzando el conocimiento del trastorno y hemos tenido más trabajos respecto a la investigación de la relación de la genética con el autismo, cada vez la genética se ve más implicada en la etiología del autismo y todavía nos falta mucho camino por caminar. Sin embargo, yo creo que este es el futuro más bien del conocimiento realmente cabal del trastorno del espectro autista y también del tratamiento. Pues sí, vamos a ahora cada vez se descubren más genes que están implicados con una serie de situaciones que antes no tenían ninguna explicación. Y aunque todo este descubrimiento genético también conduce a que nos den unos diagnósticos que dicen se encontró tal mutación del gen no sé qué y es de significado incierto. Y entonces allí, más que esclarecernos una causa, nos pone muchas dudas. Así que, bueno, vamos por este camino de que cada vez se sepa más de esta situación y también la interacción entre la genética y los factores ambientales. Esta posible relación con el mercurio, pues es algo que se adujo hace muchos años y esto en relación a las vacunas. Sin embargo, el estar expuestos al mercurio, que sí puede dar toxicidad, pudiera todavía encontrarse, y si le preguntaré al doctor Ventas si hay identificación de que la exposición al mercurio haya tenido que ver con casos del espectro o esto fue solamente una hipótesis en relación a las vacunas con este compuesto que llevó a pensar que esto era el motivo. Yo lo saco de las vacunas, pero no estamos exentos a exponernos a sustancias en el medio ambiente, como es el mercurio y a lo mejor algunas otras, o a lo mejor algunas situaciones de dieta, de alimentos, de cosas que pudieran influir o que pudiera alguien decir, bueno, comiendo tales cosas vamos a evitarlo, ¿verdad? Que esto es lo que todos quisiéramos, ¿no? ¿Qué dice de todo esto? Bueno, yo creo que existe mucha desinformación. Desde luego que el mercurio, por supuesto que puede llegar a ser tóxico, sobre todo si estamos expuestos a él en forma crónica o si se llegara a ingerir en una forma, digamos, descontrolada o accidental. Por supuesto puede tener implicaciones neurológicas, pero no hay ninguna relación hasta el momento que nos explique que el mercurio sea la causa del autismo, y mucho menos las vacunas. Desde hace muchísimos años que las vacunas no contienen absolutamente mercurio y no es motivo para no vacunar a un niño. Yo creo que es mucho más el riesgo que se corre al no vacunar a un niño con una
contra enfermedades que estaban ya prácticamente erradicadas y que vemos que ahora, en la actualidad, muchas familias, por algunas razones, pues no sé, personales, deciden no vacunar a sus hijos. Y vemos que estas enfermedades que estaban controladas vuelven a aparecer nuevamente. Y el problema es que aparecen, ¿verdad?, como enfermedades epidémicas, porque no solamente se enferma el niño que no tiene la vacuna, sino que contagia a los vecinos del grupo. Y esto hace que enfermedades que no se veían, pues actualmente estemos volviéndolas a ver nuevamente. Claro. Eso es respecto a la pregunta del mercurio, que desde luego ninguna vacuna actualmente contiene mercurio. Existe una tendencia actual en algunas familias a no vacunar a sus hijos. Esto la verdad es que no entiendo muy bien cuál es la filosofía, porque si tenemos el medio o la manera de poder prever una enfermedad, pues debemos de hacerlo. Es indudable que las vacunas también pueden tener algunos efectos indeseables o efectos secundarios o efectos que sean poco frecuentes, pero esto sucede con cualquier medicamento, desde una simple aspirina hasta la vacuna más sofisticada que usted me pueda plantear. De manera que la proporción en la que una vacuna puede, por ejemplo, provocar un daño neurológico severo es una en casi 2 millones de aplicaciones, de manera que la probabilidad pues es muy baja. De que existe, pero la probabilidad es muy baja. Sí, pero de provocar reacciones de otra índole, no de provocar autismo, eso que quede muy claro. Como ya bien dijo el doctor Venta, el autismo es un problema con el que el niño va a nacer y por tanto no va a haber ninguna situación entre su nacimiento y el diagnóstico de un problema de este tipo en el que pudiera haber intervenido un agente externo, porque ya nacieron con esa condición. Y más que llamarle padecimiento, yo creo que la tendencia es llamarle condición, un trastorno o una condición con la que el niño va a estar todo el tiempo y el niño y su familia van a tener que enfrentar con los mejores recursos que se puedan tener al alcance. Primero, un diagnóstico lo más temprano posible, la identificación de las características de ese caso en particular y la implementación de todas estas estrategias que hemos platicado para que todos estos aspectos que el autismo tiene se puedan ir tratando para habilitar o rehabilitar a la persona de modo que pueda desenvolverse mucho mejor. Y desde luego aquellos que tienen un nivel intelectual alto, pues ellos tendrán muchos menos problemas que aquellos que tienen un nivel intelectual bajo, porque allí vamos a tener, aparte de esta condición, otra discapacidad que va a interactuar y que va a crear un problema mucho mayor que va a causar dependencia de esta persona para toda la familia, que va a tener que cuidarlo por mucho tiempo, por todo el resto de la vida, mientras que otros podrán adquirir una independencia que les permita desenvolverse prácticamente como cualquier persona. Entonces, bueno, pues no nos resta más que agradecer al doctor Venta su participación. Mil gracias, doctor Venta, por haber estado aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y muchas gracias a todos por su atención. Los esperamos con otro programa la próxima semana donde vamos a abordar otro problema del desarrollo que también es muy frecuente, que va a ser el trastorno por déficit de atención. No dejen de escucharnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.